Cultura en equilibrio. Hablemos de libros. Con Ricardo Sánchez Riancho. Y ya está aquí Ricardo Sánchez Riancho con todas las novedades, la información sobre los libros. Y hoy traes un caso muy interesante, ¿no? Periodismo hecho literatura, libros, que también se vale, ¿no? O sea, hay novelas históricas, pero también hay libros que están denunciando lo que está pasando. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Feliz como siempre estar aquí, Alberto, con ustedes. Y sí, en efecto, te voy a confesar algo. Este no es el tipo de libro que usualmente yo leo. Este libro llegó a mis manos porque alguien muy cercano a mí lo estaba leyendo y me dijo, oye, ¿ya lo viste? Está muy bueno. Lo vi con un poco de escepticismo porque sí, a veces cuando se habla de literatura hay ciertos prejuicios con ciertos tipos de libros, pero ese es un trabajo periodístico extremadamente bien hecho. Habla de un tema muy polémico, muy contemporáneo. Y sobre todo hecho por una persona que me parece, tiene mucho valor al estar tratándolo, ¿no? Porque en verdad es una historia que ha requerido durante muchísimo tiempo irse cuadrando. De hecho, mucha de esta información se tuvo que guardar esperando los juicios que están involucrados. Y estoy hablando del libro El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, que hizo Anabel Hernández. Anabel ella es periodista. Ya tiene un libro previo que se llama Los Reyes del Narco, perdón. Los Señores del Narco. Los Señores del Narco, perdón. Y lo que capturó mucho mi atención de este libro tiene que ver la forma en la que está estructurado. Porque en efecto es un trabajo periodístico, es algo que ella fue investigando a lo largo de muchos años, muchas entrevistas. Y un momento crítico fue cuando fue contactada por el que en ese entonces era, no sé si sigue siendo, el abogado del hijo del Mayo Zambada, que estaba en prisión en los Estados Unidos, en Chicago, en Illinois. Y después de platicar y de darle cierta información, ella tuvo incluso acceso a los diarios de él. Del hijo del Mayo. Exactamente, de Vicente Zambada. Y es muy interesante cómo fue que ella colocó ambas partes, ¿no? Porque así como interfiere con algunos aspectos y pequeños fragmentos, bueno, no pequeños, porque el libro está muy compuesto por eso, fragmentos del diario del hijo del Mayo, ella también va involucrando su propia voz para darle narración y darle coherencia a lo que está ocurriendo. Y nos muestra teorías que me parecen pues, muy interesantes, ¿no? De realmente quién está detrás del famosísimo Cártel de Sinaloa. ¿Qué es lo que ocurre con el Cártel de Sinaloa? ¿Qué sigue ocurriendo? Y también todo lo que pasa a nivel políticos, tanto con el gobierno mexicano y sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos, que lo hace todavía más terrible, ¿no? Que en algún momento, en medio todavía de los juicios del Chapo tan sonados y tan famosos, el abogado del Chapo la quiso contactar porque sabía que tenía información. Y ella nunca accedió a verlo y de hecho guardó todavía esta información esperando que pasaran los juicios, que pasaran todos los juicios para no intervenir y para que no hubiera ningún tipo de obstrucción de justicia. Anabel es una persona que ha sufrido persecuciones, amenazas de muerte en diferentes ocasiones. Ha tenido que moverse de residencia. Pero lo que nos ha traído aquí como testimonio, creo que vale la pena detenerse, revisarlo. Saben ustedes que me encanta traer libros que nos hablen de nuestro contexto contemporáneo y eso nos hace pensar un poco, ¿no? De qué es lo que está pasando. Sin ganas de caer en ideas que tienen que ver con conspiración, porque tampoco se trata de eso, pero sí de tener un panorama más amplio y entender cómo las altas esferas del poder pueden llegar a operar. Y también por alto poder estoy hablando del propio Cártel de Sinaloa, ¿no? Claro. Del narcotráfico, que es una figura hoy en día importantísima a nivel, yo creo que mundial. No por algo fue el juicio del siglo, el juicio del Chapo Guzmán, donde el Mayo Zambada tuvo un papel fundamental que hoy tiene tan solo a Genaro García Luna en la cárcel. Completamente. Oye, mira, tú siendo un experto en libros, en literatura, yo soy reportero. De hecho, me tocó tuve la suerte de trabajar muchas coberturas con Anabel cuando era reportera del Economista, conozco muy bien a su hija, comíamos seguido en estas coberturas, la conozco bastante bien, pero hay siempre una pelea entre el periodismo y la literatura. ¿Cuándo el periodismo pasa a ser literatura y pierde ese carácter? Obvio, el periodismo nunca es objetivo, es completamente subjetivo porque lo escribe un reportero. Pero trata de buscar, de crear verosimilitudes, cosas que la literatura tiene ese don de esa verosimilitud, hacerla una idea o hacerla toda una historia. ¿Dónde termina para ti esa frontera? Mira, justo creo que estás tocando el tema de por qué me gustó el libro. O sea, tiene que ver con eso.
La literatura son construcciones, son invenciones. Como dices, también aquí hemos hablado de novela histórica y la novela histórica toma elementos y los hila. Yo creo que es imposible hacer un texto que tenga un hilo narrativo donde no haya un poco de licencia autoral para poderle dar sentido, ¿no? Porque de cualquier manera siempre estamos sometidos a la interpretación. Sí, siempre. Y eso aplica para la historia, aplica para el la vida, periodismo, para la vida cotidiana. Sí. para todo. Sí. Esta noción que a veces se quiere vender de ser objetivo es inexistente. No Somos existe. seres humanos y todo el mundo tiene una cabeza y tiene que pasar por medio de sus sentidos para entender qué está pasando, ¿no? Tus valores implica todo, ¿no? Completamente. Tus Por frustraciones, más frío todo. que uno pueda hacer, Sí, no claro. puede lograrlo. Yo creo que más bien es el tipo de cosas que me gusta invitar a la gente, decirles, bueno, observen hasta dónde. Hay que tener un juicio para saber dónde hay pruebas, porque vaya, está documentado, ¿no? Hay documentos que pueden estar por detrás indicando lo que tiene que ver con la parte real. Y la parte que se vuelve también ficción, pues es la parte en la cual pasa por la mano de cualquier persona. Y al final del día, si a mí me lo preguntas, yo creo que hay buenos libros. O sea, Ay, muy bueno. no, y por buenos libros me refiero a ¿por qué tenemos que estar peleando estas partes y divisiones entre géneros? Hoy en día la famosa posmodernidad ha hecho muy común los pleitos de hacer esto, ¿no? Hace ya algunos años me tocó trabajar con un grupo de escritoras, por ejemplo, y a la hora que se hizo la promoción del libro, era una antología, se hablaba de literatura de mujeres. Se sintieron un poco ofendidas. Y al principio no entendía por qué, después entendí, sí, claro, porque es literatura, punto. O sea, no es literatura de mujeres, es buena literatura. Igual puede pasar con un libro para niños. Un libro para niños puede ser una joya y puede estar magníficamente bien realizado, el trabajo de la imagen con el texto, pero sigue siendo un buen libro y es alguien que pueda disfrutar, ¿no? Es como Saint-Exupéry, El Principito. Sí, claro. Vaya, y me estoy yendo muy lejos porque aquí en verdad tenemos un tema muy duro y muy Sí, seco. muy difícil. Mira, te lo quería poner un poco, por ejemplo, los libros de Julio Scherer, ¿no? Que terminaban novelándolos, ¿no? Vamos a decir el término. Terminaba siendo los periodistas y los diálogos, aquella entrevista con precisamente creo que ¿con quién fue? Con Beltrán Ley, con un capo del narcotráfico, todo lo novela, ¿no? Le hacía una buena novela. La noticia de un secuestro de García Márquez tan solo. Completamente. Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde termina este relato periodístico de un asunto? Y cuando ya se vuelve una adaptación como en el cine, ¿no? Adaptas la novela a una película y a veces ni siquiera se parece al libro original, ¿no? Completamente. Mira, en este caso en particular, yo exhorto a la gente a que lo lea. Se forma una opinión, es un tema que nos sigue afectando hoy en día y que es algo que tenemos todavía palpable en el aire. Hay elementos que sí creo yo caen un poco en el punto de la literatura, como por ejemplo la portada del libro, Sí. que es un autorretrato del propio hijo del Mayo. Y vaya, es en una entrevista, porque estuve viendo varias entrevistas, me tenía fascinado Anabel el otro día y porque estaba es viendo muy qué era lo que ha buena platicado. hablando. Exacto, es encantadora. No tengo el gusto todavía de conocerla, pero sabiendo que tú sí, a ver si le invitamos. Sí, Ojalá y nos sí. escuche. Vamos Se a anime ver, a venir vamos con a ver. nosotros, encantados. Cómo de alguna forma hasta este hombre cayó un poco como... Ella utilizó el término como un Joker mexicano, como un guasón mexicano, ¿no? De qué manera fue alguien que nació dentro del mundo del narcotráfico siendo una especie de príncipe, con todas las obligaciones y con todos los bemoles y todos los problemas, ¿no? Porque, vaya, ha pasado cuánto tiempo en prisión. Por lo que dice el libro, es bien sabido por el padre todo lo que hay por detrás. No hizo nada para sacarlo de ahí. Sí. Y el Mayo Zambada sigue siendo quien realmente controla todo el cártel y lo sigue moviendo. Sí, es el verdadero. Entonces, es verdaderamente muy interesante ver cómo se hila aquí la vida con la política, con lo social, con lo periodístico. Vaya, porque si tampoco no hubiera algo aquí que tiene que ver con pequeños hilos o factores que sí son delicados en el entramado contemporáneo, la propia Anabel no hubiera tenido problemas de amenazas de muerte. No, pues, no, y sí, lamentablemente ha tenido una vida de irse a otros lados para poder salvaguardar no solamente su integridad, sino de su familia. Y pues si nos está escuchando, nos escuchará después en centralfmonline.com y en tus redes sociales, al igual que Central, le mandamos un saludo y sí, está abierto el espacio. Mira, sí, efectivamente, a Julio Scherer le dio la entrevista el Mayo Zambada y le dijo algo que en los libros también pone Anabel. Le dijo, si me atrapan o me matan, nada cambia en este país. El narcotráfico está metido en todos lados. Entonces, ¿qué mejor novela tú que conoces? Este título, me atrapan o me matan, nada cambia.
Oye, sí, hay que hacer algo con eso. Si no está por ahí registrado, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Muy bien, Ricardo. Pues te agradecemos muchísimo la recomendación. ¿Es de editorial? Este libro lo tiene Grijalbo, es parte de Random House. Sí, lo pueden encontrar en librerías muy Cualquier sencillamente. lado, sí. De hecho, ya va por varias De reimpresiones. hecho, ya Le es ha ido muy bien. bestseller. Le ha ido muy bien. Los dos libros de Anabel siempre han Sí, sido muy completamente. Ha ido muy bien. Y bueno, pues los invitamos a que sigan checando las recomendaciones. Y como decías, en redes sociales, con mucho gusto estamos ahí. R. Sánchez Riancho, Twitter, Instagram. Ahí también los estamos subiendo. Por si de repente se les pasa uno, quieren asomarse a ver qué otra cosa pueden leer, constantemente estamos poniéndolo ahí. Muy bien, ahí está todas las recomendaciones de Ricardo Sánchez Riancho con las lecturas que usted debe de hacer. ¿Qué será recomendable? Para la gente que quiere empezar a leer, un libro mensual, creo que está bastante bien, ¿no? Yo creo que un libro mensual sí. De hecho, por ahí hasta hay un hashtag en Twitter que está marcado como un libro por mes. Creo que es muy alcanzable, se puede por leer supuesto, ratitos. sin problema. Nada más es agarrar el hábito de cargar su libro y de repente si llega tarde tu cita con quien tienes que trabajar o algo, ponte a leer. Es más, hasta una recomendación, vaya escogiendo primero libros chiquitos, para que no se le haga pesado, ¿no? Como un amigo que decía, y nada más estoy contando cuántas páginas me faltan. Vaya poco a poquito. Sí, Vaya poquito. o el cuento. ¿Sabes qué? Les voy a buscar alguna recomendación de cuento porque creo que también puede ser bueno. Pues sí, claro. Uno Cuentos puede cortos en poco un a mismo poco. libro. Se va Exacto. muy bien. Uno puede ir avanzando de poco en poco y tiene solidez en su lectura. Muy bien. Ricardo, te agradecemos muchísimo tu comentario. Encantado como siempre, Alberto. Gracias, gracias. Ahí está, pues, el traidor de Anabel Hernández. Vamos a un corte y regresamos con más en Central FM.